Ahí vamos. Bien. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar, este es el título principal de la clase de hoy, que son la combustión de los alcanos, pero vamos a recordar un poquito lo que tenía que ver con la estructura de los alcanos y por ahí la conformación de los ciclos también y todo lo demás. Esto que tengo acá es un alcano muy, pero muy sencillo. Tiene un carbono, que es este de color negro, así es como la IUPAC diferencia justamente los átomos de carbono, los colorea de color negro, ¿sí? Y 4 átomos de hidrógeno que corresponden, o los blancos que corresponden a los hidrógenos, ¿sí? Yo lo voy a indicar acá en el pizarrón, y sería una molécula más o menos así. Fíjense cuando nosotros representamos. ¿Por qué le muestro esto principalmente? Para que vean la tridimensionalidad que tienen los compuestos orgánicos, compuestos por carbono, ¿sí? Yo le decía que muchas veces el ángulo ideal, o por ahí aparecía por ahí en algún momento, es de 109 grados, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá no es 90 grados, como si fuera en este caso un ángulo recto, ¿sí? Perdón, ahí 90 grados, ¿sí? No es 90 grados, sino que es un poquito más, ¿sí? En realidad es 109 grados, ¿sí? El ángulo que tenemos acá, 109,5. Bueno, yo lo redondeo justamente para no tener problemas. Ahora bien, esta es la estructura básica del metano, que es el primero de la serie de los alcanos, justamente, ¿no? Metano. Bien. ¿Qué pasa si yo a los compuestos orgánicos o a los alcanos les sigo agregando enlaces? Bueno, siguen manteniendo este mismo ángulo de 109 grados. Y pueden aparecer compuestos como este. ¿Bien? Fíjense, yo lo voy a ir dando vueltas para que vean que tiene una tridimensionalidad, ¿no? Y depende desde donde uno lo mire, hay como distintos ángulos. Pero en realidad es exactamente todo lo mismo. ¿Sí? O sea, los ángulos son todos iguales. Bien, en cada uno de estos átomos de carbono, ¿cuántos enlaces tenemos? Se escucha re mal. A ver, ¿cuántos enlaces tenemos alrededor de cada átomo de carbono? A ver si pueden contar ustedes. ¿Sí? Cualquiera de ellos tiene 4 enlaces. ¿Sí? Este carbono que está acá, por ejemplo, forma un enlace con el carbono que está arriba y 3 enlaces con hidrógeno. En total, 4. Recuérdenlo porque ese número siempre lo vamos a utilizar y es justamente la valencia 4 que termina utilizando el carbono en los compuestos orgánicos. Ahora, si tuvieran que darle un nombre a este alcano, ¿sí? ¿Cómo le llamarían? ¿Cuántos carbonos tiene? A ver. ¿Alguno que 5. ¿Escucho? 5 tiene. 5, muy bien. 5 tiene. Bien, bien, perfecto. Nico dice que tiene 5 carbonos, está perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. El compuesto que tenía un carbono se llamaba metano. El que tenía 2, etano. Propano, butano. Y con 5, Quintano. pentano. Muy bien, exactamente, pentano. Yo voy a construir este mismo compuesto, lo voy a construir acá. Porque en realidad, creo que en alguno de los ejercicios le ha tocado justamente transformar a partir de este modelo molecular, justamente la fórmula semi-desarrollada. Y fíjense cómo voy a empezar. Voy a empezar por este carbono, que está enlazado a 1, 2, 3 hidrógenos. Entonces, justamente, este carbono tiene enlaces con 3 hidrógenos. Ahora, el que le sigue, que es este que está acá, ¿sí? También es un carbono y está enlazado solamente a 2 hidrógenos. Entonces, fíjense cómo se va construyendo esto de el carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. El carbono central tiene, tiene 2 enlaces con carbonos, uno hacia adelante y el otro hacia atrás, y además tienen 2 hidrógenos enlazados a ese carbono. El carbono 4, exactamente igual. Y por último, este último carbono tiene 3 hidrógenos que lo acompañan. Y ahí formamos justamente el pentano. ¿Sí? Uno de la serie de los alcanos. Muchas veces le llaman N-pentano. ¿Por qué N-pentano? Porque es el pentano normal de cadena lineal. ¿Sí? No tiene ramificaciones. ¿Sí? Si yo le agregara ramificaciones, bueno, ahí justamente ya sería 2-metilpentano, 3-metilpentano o así. ¿Estamos?
Muy bien. Ahora, junto con esto, quería mostrarles cómo puedo formar un ciclo, ¿sí? Y para que yo forme un ciclo, tengo que, fíjense cómo acomodar el compuesto, ¿sí? Lo que conviene es justamente empezar como a torcerlo, y tengo que romper sí o sí algunos enlaces. Ahora les voy a mostrar en este caso qué es lo que queda disponible, ¿sí? Y ahí lo cerré. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se llega a ver? ¿Estamos? Muy bien. Yo les voy a mostrar justamente qué es lo que me sobró. Me sobraron 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, los ciclos tienen 2 átomos de hidrógeno, 2 hidrógenos menos que los compuestos normales, ¿sí? Yo ahora le voy a dibujar a este compuesto. Fíjense, lo podemos ver así. Se ve muy fácilmente. Tenemos carbono, 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 carbono. Y a cada carbono lo acompañan 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2, 2, y así. Entonces yo este compuesto, ¿sí?, lo puedo escribir acá como carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Estos hidrógenos lo ubico hacia afuera porque fíjense que dentro del ciclo es medio difícil escribir los hidrógenos. No hay mucho espacio para poner los hidrógenos. Es más, yo puedo apoyar justamente, fíjense, yo puedo apoyar este ciclo de esta manera. Es lo más común. En realidad el ciclo pentano es más o menos así. Si ustedes lo miran de costado, ahí, tiene 4 átomos de carbono en un plano y uno un poquito más arriba, que es este. Como si fuera una especie de perrito. Okay. Muy bien. Pero lo más importante, puntualmente, era que ustedes visualizaran cómo son los ciclos en el espacio. ¿Sí? Que por ahí uno se imagina que todos los átomos salen y están todos planos, ¿no? Porque uno vería que está todo plano. Bueno, no, son bastante tridimensionales. Los ciclos son muy tridimensionales. Yo le puedo ir sacando carbonos a esto y formo el ciclo butano, formo el ciclo propano, o si le agrego más carbonos, el ciclo se va agrandando, pero no siempre se va a mantener plano así, sino que se va a torcer. Fíjense, puedo darle un cierto grado de torsión. ¿Estamos? Y eso hace que los ciclos muchas veces estén tensionados y se corten, y que sean moléculas un poco inestables. Este ciclo es mucho más inestable que este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el ciclo a veces? Ante determinados factores se rompe, se corta, ¿sí?, justamente, y termina formando compuestos lineales. ¿Vamos? Bien. Quería mostrarles justamente esta cuestión para que entiendan justamente cómo son los ciclos también. Los ciclos también pueden tener radicales. Acá yo podría hacer esto y agregarle un radical. Esperemos un minuto. Ahí voy, ¿sí? Fíjense. ¿Vamos? Tengo ahí 5 carbonos y un radical que se está agregando. En este caso, ¿sí?, este sería el metil ciclopentano. Fíjense cómo nos quedaría. Metil, acá tendría un carbono, hidrógeno 3, justamente. ¿Vamos? Bien. Melanie, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se ve bien? Melanie. Bueno, lo veo Eliana ahí también. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, sigamos entonces justamente. Les quería mostrar esto porque tiene mucho que ver con la estructura de los alcanos, y esto de muchas veces es lo que nosotros llamamos la estructura tetraédrica, de esta cuestión de todos ángulos de 109 grados. En los ciclos a veces se puede llegar a dar y a veces no tanto. En el ciclo pentano, por ejemplo, los ángulos a veces no llegan a ser de 109 grados, y es por eso que es un ciclo bastante más inestable de lo que tendrían que ser otros tipos de ciclos. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Simplemente quería hacer una introducción con esto, ya que teníamos los modelos, para que ustedes lo pudieran ver, ¿no? Y vamos a trabajar justamente, ¿bien?, con una de las reacciones más importantes a nivel cotidiano que tienen los alcanos. Como es, esperame que se me fue Nico, ahí está. Vamos a hablar de una de las reacciones más importantes, como es la combustión. ¿Sí? ¿Por qué le digo que es una reacción importante la combustión? Porque inclusive en nuestros hogares la combustión es cotidiana. ¿Sí? O sea, hoy en día no hace mucho frío,
pero si no, estaríamos prendiendo una hornalla, o estaríamos prendiendo un calefactor, o estaríamos prendiendo, en este caso por ahí, alguna parrilla o algo por el estilo, como para calefaccionarnos, ¿sí? Bueno, justamente cuando hacemos eso, estamos combustionando algo, ¿sí? Generalmente, ¿qué se combustiona? La mayor parte de las veces son sustancias que son hidrocarburos. Si uno tiene un automóvil, está combustionando un combustible, justamente, ¿sí? Sea gasoil, nafta, ¿sí? GNC, gas natural comprimido, también está combustionando. Entonces, todo este tipo, imagínense la importancia que tiene a nivel cotidiano, que nos permite movilizarnos, esta reacción de combustión, nos permite calefaccionarnos, nos permite cocinar los alimentos, ¿sí? Generar electricidad, porque las centrales termoeléctricas queman cosas para generar electricidad y que nosotros tengamos electricidad domiciliaria. ¿Estamos? Entonces, querramos o no, la combustión es algo cotidiano para nosotros. Y a veces hasta algo cotidiano y peligroso, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Vamos a plantear algunos de los ejercicios que están en el trabajo práctico, así avanzamos, ¿sí? Ustedes vayan parándome si tienen alguna duda o así. Vamos a ir al ejercicio 1, ¿sí? Yo voy a escribir justamente la reacción 1.1 y vamos a ver qué es lo que me pide para poder dilucidarlo, ¿sí? Vamos. Bueno, le decía entonces, la combustión es una de las reacciones más importantes que tienen los alcanos, pero también otros compuestos, los alquenos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Muy bien. Carbono 3, hidrógeno 8, perdón, vamos a... Estamos, carbono 3, hidrógeno 8, más, esto ya tiene un 2, más 7. ¿Se acuerdan un poco del balanceo del año pasado? A ver. No mucho. No mucho. Sí, no sabés, yo me acuerdo de todo. Bien. Más o menos. ¿Se acuerdan de algún método para balancear? ¿Algún nombre? El Pero algebraico. yo me acuerdo, no, banca. Está el algebraico, después el otro de memoria, con los numeritos que vas poniendo así, todo, viste que algo... Ese es el algebraico, boludo. Bueno. No, bueno, después está el otro. Bien, el método algebraico es el método justamente que mezcla números y letras, ¿sí? Y era uno de los más complicados desde el punto de vista que había que entender bien la cuestión de la mezcla de números y letras y poder después ir reduciendo de las ecuaciones. Mentira, el otro era más difícil. Acá yo le voy a dar, claro, el del tanteo, porque muchas veces uno tiene que estar bien despierto para ir tanteando y viendo justamente cómo se balancea. En esta reacción, que ya está balanceada, fíjense, porque ya están los coeficientes. 2, 7, 6, 8. Esto es muy común en las reacciones de combustión, porque en general utilizan números más bien altos en las reacciones de combustión. Así que vamos a ver qué me pide justamente el ejercicio. Dice el ejercicio 1, indicar cuáles son combustiones completas y cuáles incompletas. Y acá viene justamente dos tipos de reacciones de combustión. Primero, ¿qué es una combustión? Una combustión funciona porque hay una sustancia, ¿sí?, combustible y el comburente, ¿sí? En este caso el combustible tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos y es el propano, ¿sí? El combustible en este caso que se va a combustionar es el propano. Así que le vamos a poner el nombre. Bien, el propano acá, o sea, sería la reacción de combustión del propano. Para toda reacción de combustión se necesita oxígeno. Si el oxígeno no está, ¿sí?, si yo tengo todo cerrado en una habitación y cierro todo y la habitación es muy chiquita, llega un momento donde se acaba todo el oxígeno y la reacción se terminó, porque no hay más oxígeno. O sea, es una reacción, sencillamente, y si no están en cierta proporción los componentes, no se da. Así que, justamente, si uno quiere que la reacción se dé bien, el oxígeno tiene que haber una renovación de oxígeno para lo que es la combustión. ¿Vamos? Si en un automóvil, por ejemplo, el carburador, que es el que mezcla con el oxígeno el combustible, está tapado, no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque no se va a combustionar porque le falta oxígeno. El carburador regula esa cuestión, ¿sí? Ahora bien,
¿Qué pasa con una combustión completa o una incompleta? Yo lo voy a poner por acá. La combustión puede ser completa o incompleta. ¿Alguien me puede aclarar cuál es la diferencia? A ver. ¿Alguien estuvo leyendo algo ya? Que una está completa y que la otra está incompleta. Está bien, perfecto, muy bien. Tiene que ver con los productos. Oh, jodeme. Tiene que ver con los productos, ¿sí? Tiene que ver con los productos. Uno de los productos muy comunes que da tanto una combustión completa como incompleta es el agua. Así que eso no me diferencia si la combustión es completa o incompleta. Lo que sí me diferencia es este compuesto que está acá. Este, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos monóxido de carbono, ¿sí? Una combustión incompleta puede tener dos compuestos, monóxido de carbono o solamente carbono solo. Mientras que la combustión completa tiene principalmente dióxido de carbono. ¿Estamos? Entonces, si yo miro esta ecuación y me baso en esto, esta combustión es incompleta. ¿Por qué? Porque tengo este compuesto que se llama monóxido de carbono. ¿Bien? Entonces, fíjense, igualmente vamos a repasar un poquito para ver cómo nos damos cuenta si una ecuación está balanceada o no está balanceada, ¿sí? Porque dice balancear aquellas que están desbalanceadas. Vamos a ver si está balanceado o no. Si bien están los coeficientes acá, vamos a tratar en este caso de verlo. Entonces, ¿cómo sabes si una combustión es completa? ¿Sí? Bueno, el producto tendría que ser dióxido de carbono más agua. No importan las cantidades, pero dióxido de carbono más agua. Ahora, si es incompleta, ¿por qué es incompleta? Porque le empieza a faltar oxígeno. Yo recién le decía que la reacción necesita una cierta cantidad de oxígeno. Bueno, si el oxígeno empieza a faltar... Entonces, disculpe, permiso, ¿puedo hablar? 5. Entonces, la cosa es así. Si tiene oxígeno, está completa. Si no tiene oxígeno, está incompleta. Claro, en realidad, si tiene oxígeno suficiente para que se dé la reacción, el producto lógico normal es el dióxido de carbono, no es el monóxido. Cuando empieza a faltar el oxígeno en la reacción, ahí se empieza a formar el monóxido, y si falta aún más todavía oxígeno, se forma carbono solo, o también hollín, como le llaman muchas veces, que es ese residuo negruzco que uno encuentra en el aire a veces cuando un artefacto quema mal, ¿sí? Y le falta oxígeno. ¿Estamos? Pero estas dos cuestiones de lo completo, lo incompleto, lo van a encontrar en el trabajo práctico, no se preocupen, esto es simplemente un resumen. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el balanceo, a ver si... Pero sí, una reacción de combustión tiene un combustible, un comburente, que es el oxígeno, dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, agua o carbono y agua. Pueden ser como las tres opciones que ustedes van a ver en el trabajo práctico. Esta reacción, entonces, como tiene monóxido de carbono, es una reacción de combustión incompleta. ¿Vamos? Es una reacción de combustión incompleta y entonces ya podemos decir, justamente podemos indicar el punto A para esta reacción. Así lo tienen que ir haciendo para la reacción del 1.2, 1.3 y 1.4. ¿Sí? ¿Alguien tiene a mano el trabajo práctico por ahí? Yo ni tengo el 5, me parece, lo tengo, ni Ahí el está. Mela lo tengo, tiene. me parece. Bien. Yo le muestro acá a ver si se llega a ver. ¿Se llega a ver? Sí, HE, Full K, Bien. 4K. Tenemos la reacción 1.2. Pará, la que dice C, no sé qué numerito, H13 más... O si me estoy acercando a la computadora, no sé por qué, porque estoy viendo igual. Pero sí, la 2 está bien. Bueno. No, la 1.3 que se ve más difícil. Bien, pero en realidad, ahora vamos a hacer algunas, no se preocupen. Yo iba al producto de la 1.2, en este caso, que es el dióxido de carbono. Ese producto me está indicando que la combustión es completa, ¿sí? CO2 es justamente el producto de la combustión completa de ese compuesto. Después vean ustedes, en este caso, era carbono 6, hidrógeno 12, y formaba dióxido de carbono. ¿Sí? Pero un cachito, acá me está indicando que nos están faltando 10 minutos.
Bueno, bien, sigamos. Vamos a ver si esta reacción está balanceada o no. Ya dijimos que es una reacción de combustión incompleta. Ahora vamos a ver si está balanceada o no. Vamos a borrar esto para hacerlo un poquito más piola. ¿Sí? Acá teníamos un 2. Bien. Váyanme, ¿se acuerdan cómo balanceábamos? ¿Qué tenían que pasar? ¿Sí? Vamos a utilizar una ayuda a memoria, ¿sí? Indicando los elementos químicos que tenemos, tanto en el estado inicial como en el estado final. ¿Sí? Vamos a recordar esto de el estado inicial y el estado final. Decía entonces, adelante de la flecha, el estado inicial, por detrás de la flecha, el estado final. En el estado inicial conviven los reactivos, por lo tanto, el propano y el oxígeno gaseoso son los reactivos. Y el monóxido de carbono y el agua son los productos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver. Carbono, primer elemento. ¿Sí? Tenemos de un lado y del otro carbono. Segundo elemento, hidrógeno. ¿Por qué lo voy a poner acá? Para saber cuánto tenemos en el estado final y cuánto tenemos en el estado inicial de esos elementos. ¿Se acuerdan de esto? Tenemos un cachito que lo tengo a Damián. Ahí esperando. Ahí está. Muy bien. Oxígeno es el último elemento que tenemos para balancear. ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar con el conteo del estado inicial? Acá. A ver cuántos tenemos. Fíjense. Vamos con el Yo te carbono. ayudo, pero si vos me ayudás a ayudarte. Dale. Muy bien. El carbono, ¿sí? Ya tiene 3 acá. Pero según el balanceo tiene un 2 adelante. Así que 2 por 3, 6. ¿Estamos? En el estado inicial, o sea, justamente en lo que tiene que ver con los reactivos. Vamos a ver qué pasa con los productos. ¿Sí? 6 por 1. ¿Sí? 6 por 1, 6. 6 para el carbono. Pero también el 6 por 1, 6 para el oxígeno. Pero bueno, después lo vamos a contabilizar para el oxígeno. Primero vamos con el carbono. ¿Sí? Así que, fíjense ustedes, el carbono está balanceado. Vamos a seguir con el hidrógeno. ¿Dónde hay hidrógeno? Acá. 2 por 8, 16. Muy bien, ¿eh? ¿Estamos? Sí, justo se... Suki, yo no sé ni dividir y vos me pedís que multiplique. Bien, acá vamos al hidrógeno en el estado final. 2 por 8. 16. Muy bien, ¿sí? No sé quién habló ahí recién. Mica. Yo soy una genia. Ah, si yo fui, ¿qué decís? Fui yo. Lo que pasa es que me salió medio maricón. Vamos al oxígeno. 7 por 2. 7 por 2. 14. 14. Muy bien. Lo dije yo primera. Vamos en el Ya lo dije. No, yo lo estaba diciendo, pero tenía el micrófono apagado. Y acá Sí, dale, 7. fíjense, y acá la cuestión es que en el estado final, para saber los oxígenos, tenemos que contar 6 por 1, 6 de acá oxígenos, más 8 de acá, justamente son 14 también. Por lo tanto, fíjense ustedes los coeficientes, para el carbono 6, 16 para el hidrógeno, oxígeno 14. Esta ecuación está balanceada, ¿sí? Así que justamente no la vamos a tener que balancear. Vamos a tomar otra ecuación, ¿sí? La 1-3 que se ve re difícil, Lucky. ¿Cuál me decías? Perdón. La 1-3. Pero ya está balanceada. Para mí ya está balanceada porque ya están los coeficientes ahí. Entonces yo le diría, corrobórenlo ustedes después como lo hicimos acá, justamente. Y la idea es, hoy, aprender a balancear por el método, aprender a balancear ecuaciones de combustión completa e incompleta con el método que yo le voy a dar. Y además figura en el trabajo práctico. ¿Vamos? Así que voy a tratar de corregir, de encontrar alguna. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer la 1.4, que no tiene ningún coeficiente, y así vamos a ver si está balanceada o no. ¿Sí? Vamos, vayan siguiéndome, esto lo vamos a dejar, y además vamos a ir viendo si es una combustión completa o incompleta. ¿Sí? Te quedan 5 minutos de clase, aviso por la duda. ¿Sí? Después se vuelven a conectar, ¿sí? Y como les decía, pueden entrar
con el mismo código y la misma identificación. ¿Sí? Che, Duque, una pregunta. ¿Viste que, por ejemplo, para esta clase pusiste un código nuevo y eso? ¿No se puede volver a ocupar el mismo código de la clase anterior? No, igual es una pelotudez, pero porque a mí ya me queda No. guardado en la compu de mi sobrino y me da como que pajita de volver a escribir todo. Claro, el código te lo da Zoom, así que vos, perdón, la identificación, el número largo te lo genera automáticamente Zoom, así que no lo pongo yo. El código sí lo puedo poner yo, en este caso, para que sea más rápido. Y generalmente es bueno poner un código para que no entre cualquier persona, ¿no? Sino solamente aquellos que sepan. Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Lo primero, a ver si se acuerdan. ¿Esto es una combustión completa o incompleta? Fíjense acá, ¿qué tenemos? Carbono. Carbono solo, muy bien. ¿Qué dijimos justamente de la combustión completa? ¿Qué tendría que haber acá? Tendría que haber Oxígeno. un compuesto. Sí, perdón. A ver. Bien. En una combustión completa tendría que haber acá dióxido de carbono. ¿Sí? Pero este no es el dióxido de carbono. Entonces, ¿esta combustión es completa? No. No, es una combustión incompleta. Así que anótenlo ustedes, o por ahí, márquenlo por ahí. Ya saben, el 1.4 es una combustión incompleta. ¿Se pueden balancear las combustiones incompletas? Sí, no hay ningún problema. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a seguir una serie de pasos muy sencillos. Son 3 pasos. ¿Estamos? Está todo indicado en el trabajo práctico. ¿Sí? Así que no se preocupen. Si se marean, lo más importante es que acá ustedes lo vayamos haciendo paso a paso, ¿no? Y después lo practiquen con los ejercicios. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Una de las cuestiones es que el balanceo no puede modificar los compuestos que ya están acá. ¿Sí? Yo no puedo, por balancear, por ejemplo, ponerle un 2 ahí al agua. Eso es agua oxigenada, por ejemplo. ¿Ustedes se tomarían un vasito de agua oxigenada? Más ¿Se pinta? vale, ¿sabes qué? Limpio todo el estómago limpio. Esto es agua, ¿sí? Justamente. No. Claro, pero pará, tiene oxígeno el agua. Está Claro, exactamente. oxigenada. El agua oxigenada tiene un Ah, oxígeno más que el agua común, justamente. Pero no se puede modificar la fórmula de los compuestos. Así que el balanceo va a ser un número adelante de los compuestos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Creo que ya lo hemos dicho tantas veces que, bueno, justamente. Vamos a los pasos para balancear reacciones de combustión. ¿Sí? Primer paso, balancear los carbonos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a usar la ayuda a memoria. Fíjense, carbono. Entonces, vamos a ver cuánto teníamos en el estado inicial y en el estado final. Hidrógeno. ¿Cuánto teníamos en el estado inicial y en el estado final? Y oxígeno, lo mismo. ¿Bien? Lo primero que vamos a balancear son los carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos acá? 5. 5. ¿Y en el estado final? 1. 1. Muy bien. ¿Cómo balanceamos? Che, espera probar yo. Espera probar. ¿Cómo balanceamos? Bueno, simplemente poniendo un 5 acá adelante. Justamente. Y eso ya nos está modificando justamente la cantidad de carbonos. Directamente porque acá está el carbono solito. Esto es fácil, está dentro de todo bastante sencillo. Ahora bien, segundo paso. Fíjense, está en este orden. Balancear los hidrógenos. Vamos a balancear los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 12. 12. Muy bien. Ah, te gané. Perfecto. Cállate vos. ¿Y cuánto tenemos en el estado final? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Cómo llegamos? De 2, ¿cómo llegamos a 12? Pone 10. ¿Qué número tendríamos que poner acá? 10. Para multiplicar por 2. 10. Ah, no, pero por 2. 5. 5, yo lo dije primero. 5. Yo lo dije primero, ¿qué flashea? No, yo lo dije. Cállate, pichulo. Pará, Nico, pará. 5 por 2 no me da 12. Ah, no, entonces chamán, lo dijo Nico. 3. Ah, o 6, o 3. Ah, tenés razón. Ahí sí, justamente, tenemos 2. Muy bien. Perfecto. Claro, por 5 es 10. No,